Sentimos la alegría de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, jueves 26 de febrero del año 2015. Qué gusto tenemos de poder compartir el regocijo, de celebrar, estar en la semana, en los días o en el día previo a nuestra independencia como nación. El director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, nos acaba de dar una buena noticia para el gobierno, pero una mala noticia para la población dominicana y para la sociedad. Dirección General de Impuestos Internos propondrá en el pacto fiscal mayores impuestos directos. Eso está anunciando el director general de Impuestos Internos. Mayores impuestos directos. ¿Por qué estamos buscando más impuestos si estamos creciendo y todo anda muy bien en la economía dominicana? ¿Por qué buscar más impuestos directos? Habla en sus argumentos el director general de Impuestos Internos de que hay que eliminar o reducir las exoneraciones a las empresas que montan al año cerca de 200,000 millones de pesos. Las exenciones impositivas que asigna y consigna el gobierno, exenciones fiscales, exoneraciones fiscales, subvenciones fiscales, que consigna el gobierno a las empresas, montan 200,000 millones de pesos cada año. Eso implica lo que se da por combustible, otras exenciones que se agregan a la productividad del país. Esa productividad es trasladada en bienestar, en mejorías para la sociedad y la población dominicana. ¿Qué impacto tienen sobre la economía familiar esos 200,000 millones de pesos que consigna en exoneraciones el gobierno de manera fiscal a las empresas dominicanas? ¿Qué producto compramos más barato con esas exoneraciones? Sobre esas exoneraciones está otra que no la computa, que no la agrega, no la suma el director de Impuestos Internos porque no es de su competencia, ya es asunto monetario. ¿Cuánto gastamos todos los años? ¿Cuánto invertimos para subsidiar la tasa de cambio a los importadores, los mismos empresarios y comerciantes? ¿Cuánto gastamos en subsidiar una tasa de cambio barata? 2,000, 2,500 millones de dólares al año, que sacamos de las reservas para mantener una tasa de cambio a buen precio. Dicen ellos, competitiva, y mantener la estabilidad macroeconómica. ¿Cuánto invertimos en esa estabilidad macroeconómica? ¿Y qué beneficios tenemos de esa estabilidad macroeconómica en nuestras mesas, en nuestras compras día a día? Todo lo que se importa con esa tasa de cambio subsidiada, ¿qué representa en precios de productos importados para nosotros? Estamos hablando de casi 100,000 millones de pesos al año que se inyectan en el mercado para evitar que la tasa de cambio suba. ¿Cuánto implica eso? Más los 200. Hablamos de cerca de 300,000 millones de pesos al año para las empresas. ¿Qué beneficio tenemos con esa inversión pública para estabilizar la tasa de cambio y para darle productividad a las empresas? Conseguimos un aceite más barato, una mantequilla más barato, un queso más barato. Lo conseguimos con esas inversiones fiscales que estamos haciendo en el empresariado dominicano. Lo que invertimos en darle estabilidad al turismo o a los productores o a los operadores turísticos, ¿sirve eso para mejorar el entorno de la vida? El entorno y la vida
de la gente que vive en los polos turísticos? Tienen agua, tienen hidrantes, tienen sistemas cloacales, los puntos turísticos, las provincias que albergan la explotación turística del país. Las empresas eléctricas que reciben estos subsidios, estas becas fiscales, esas empresas generadoras, ¿qué beneficio tenemos en el costo de la energía eléctrica? Tanto para la productividad nacional como costo de producción. Y entonces, si hablamos del producto terminado, que es el kilovatio hora, lo estamos pagando más barato, a pesar de la reducción en los costos, en los precios del petróleo. En el año 2010, el petróleo estaba a $82 el barril. Y un galón de gas licuado costaba menos hoy que lo que costaba en el año 2010. Costaba menos en el 2010 que lo que cuesta hoy con el petróleo a 50. Con el petróleo a $82 el barril, un galón de gas licuado de petróleo costaba 76 pesos. Eso costaba con el petróleo a 82. ¿Cuánto cuesta un galón de gas licuado de petróleo hoy con el petróleo a $50 el barril? Y el director de Impuestos Internos quiere que paguemos más impuestos directos, selectivos, más caros, impuestos directos más caros. Quiere el director de Impuestos Internos que paguemos eso, para un Estado que no tiene miramientos para atender siquiera a la gente que tiene tratamiento en enfermedades riesgosas. Aquí está el caso de los pacientes de hepatitis. Aquí tenemos pacientes de hepatitis B y C claman por reposición de los programas protegidos. ¿Y qué pasa con los que son dependientes de diálisis? ¿Qué pasa con los que son insulinodependientes? ¿Qué vida tiene esa gente? Mientras estamos pergeñando lo que vamos a asignarle a los pacientes dependientes, los pacientes en riesgo, asuntos renales, dependientes de diálisis, dependientes de insulina, hablo de los diabéticos, los que tienen hepatitis B y C, esas dependencias, no aparece el dinero en salud pública para atender esa dependencia. Y aparece 300.000 millones de pesos para dárselo a empresas que no son capaces de garantizarle precios justos a la ciudadanía. Precios justos. Y estamos trasladando 300.000 millones de pesos a sectores privados y el servicio público en la inopia. Vayan a ver, no aparecen 10.000 millones de pesos para subir los sueldos de los médicos y profesionales pensionados, militares, policías pensionados. No aparece el dinero. No aparecen 10.000, 12.000 millones de pesos al año para subir esos sueldos. Y aparecen 300.000 para dárselo al empresario, para acomodarle, cuadrarle la caja. Para cuadrarle la caja a empresarios. Y no aparece dinero para subir los precios, los salarios, ni las pensiones de los empleados públicos, ni los pensionados, ni los que están activos. Todavía tenemos un policía cobrando 8 o 9 mil pesos mensuales, porque no hay dinero. Y podemos trasladarle a empresas dominicanas que no representan ningún impacto en la vida del dominicano. Que no, esas inversiones, 300.000 millones de pesos, no representan ningún impacto en la vida del ciudadano, en la mejoría, en el bienestar ciudadano, ni en el bienestar de la sociedad. Y encontramos 300.000 millones de pesos para darlo y no encontramos con qué mejorar los salarios públicos. Esas empresas
recipendiarias de esos 300.000 millones de pesos. No son capaces de garantizar ni siquiera las mejorías sociales a sus propios trabajadores con esas exenciones. Las mejorías sociales. Aquí hay empresas que no reciben subsidios, empresas privadas, y tienen modelos de cobertura social, de cobertura sanitaria, que tienen hasta consultorios en la misma empresa. Y la comida se la dan a esos empleados por 25 pesos diarios. 25 pesos diarios la comida. Arroz, habichuela, carne y ensalada, que la he visto. Arroz, habichuela, carne y ensalada en empresas que he ido a visitar. Y me llevan al comedor con sanitarios higiénicos en buenas condiciones, con consultorios, con servicios a los hijos de esos empleados. Empresas que no reciben subsidio y que están aquí dando servicio. Y no es trabajo esclavo, como el caso de la Barrigol, que es trabajo esclavo. ¿Y qué estamos haciendo? Y nos están pidiendo que nos sacrifiquemos más ahora, para seguir engordando estos lobos. Para seguir engordando estos lobos. Lobos son los empresarios dominicanos. Esta plantilla de mafias que solo son anagramas para reproducir toda su baba en los medios de comunicación, en las primeras planas. Eso es lo único que hemos tenido de este empresariado dominicano. Un empresariado que vive pegado de las tetas de fiscales del Estado. Pegados de la teta del Estado dominicano. Maman sin control y lloran sin razón. Permítanme ver cómo soplan los vientos. A Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermanas Mirador, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Veravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Este es el titular del periódico Listín Diario de hoy. Haitianos humillan a República Dominicana. El periódico El Día. Este es su titular. Turba Haití ataca consulado de República Dominicana. Y este es el titular del periódico Hoy. No debe sorprenderle. Tensión en Haití. Tensión entre República Dominicana y Haití. Nuestro canciller, en una rueda de prensa anoche patética, dijo esto: no estamos dispuestos a aceptar chantajes. ¿Qué tienen quienes ven este programa que decir de todo esto? Creo que estaba anticipado. Creo que en este programa hará unas 2 semanas y media, unos, digamos, 17, 18 días, que pedimos al gobierno que retirara el embajador de Haití y que dejara un ministro consejero. Y les descifré
porque no puedo darle órdenes al presidente de la República en la política exterior. Le descifré qué ministro consejero debería dejar al frente de la embajada. De los 10 o 12 botellas que tienen allá, tienen uno que es un periodista de origen haitiano que está en ese consulado de los Bateyes, un escritor que conoce bien, creo que es el único que conoce bien la situación dominico-haitiana, porque ha dedicado, igual que yo, mucho tiempo a este tema, que es Pastor Vázquez. No mencioné a Pastor Vázquez en ese momento por respeto, pero lo dije en aquella época. Ahora que lo han retirado al embajador, que es un embajador más haitiano que dominicano, y no lo digo por su apellido, porque yo tengo los mismos apellidos extranjeros que él tiene, pero yo no tengo los compromisos que él tiene con relación a la dinámica dominico-haitiana. Yo no tengo esos compromisos, a pesar de mis amplias y buenas relaciones con la intelectualidad haitiana. Advertimos que esto sucedería y le pedimos al gobierno que retirara la misión para darle una nota al gobierno haitiano de que aquí de este lado había un Estado que se respetaba. Nunca he improvisado en esto. Nunca he improvisado, porque cuido mucho mi reputación política. A mí no me importa mucho si yo estoy bien o mal económicamente. A mí me importa mi reputación política. Política, eso es lo que cuido. Por eso cuando opino sobre un tema, opino con mucha mesura y con mucho rigor, porque no me luce equivocarme. Me puedo equivocar, puedo cometer un error, pero nunca de mala fe. Como humano me puedo equivocar, pero me cuido de que mañana me digan, usted dijo esto y no es así. Siempre procuro estar lo más próximo, lo más cerca de la realidad. Y en este tema, todo el que me conoce sabe que tengo suficiente solvencia para opinar de este tema. Los únicos que no lo entienden son los PLDistas. Y les entiendo. Les entiendo. Comprendo y les justifico también. Nunca me han entendido en este tema. Prefieren otras opiniones. Mientras gobiernos como el sueco, el gobierno francés, el gobierno noruego, el gobierno norteamericano, en manos del presidente Bush y de Condoleezza Rice y de Colin Powell, aceptaban mis opiniones, el PLD, ni Danilo ni Leonel han querido aceptar mis opiniones en cuanto a este tema. Y han tenido que morder el polvo de la derrota cada vez que los he enfrentado en este tema. Han tenido que morder el polvo de la derrota cada vez que le he enfrentado en estos temas. Lamentablemente. Con dolor, tengo que decirlo. Porque cuando estaba Fran Marino Hernández asesorando al canciller Morales Troncoso en este tema, a quien Fran Marino tenía detrás era a mí. Era a mí. Y no teníamos esta situación que tenemos hoy. Pregúntele a Inocencio García, el viceministro de Temo Montaz, que tiene que ver con los acuerdos comerciales internacionales. En ese tiempo él era encargado de asuntos haitianos de la Cancillería con Carlos Morales. Y nunca le trabajé a Carlos Morales. Nunca le trabajé, ya murió, ni le trabajaría nunca a una persona como Carlos Morales. Acepté por mi amigo Fran Marino Hernández ayudarle con la política, porque tenía en ese entonces a Gerald Abraham
como canciller haitiano, otro amigo. Sabía que esto iba a ocurrir, porque 200 intelectuales haitianos emplazaron al presidente Fernández con una carta, y esos haitianos tenían pautada esta movilización contra la República. Ustedes piensan que esto es, dice el canciller, que es un asunto social. Todavía peca de ingenuo, que es una movilización social en Haití. Esa es una movilización política en el contexto electoral y en el contexto político haitiano. Ahí no hay nada social. Esto está dirigido por la mano negra de Jean Beltrán Aristide contra Leonel Fernández y contra la República Dominicana. Que se entienda. Y lo advertimos también. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en Haití? Porque esa intelectualidad, la Balaz, se siente molesta y usa el antidominicanismo como piedra, como munición, en clave interna, porque eso que ustedes vieron y que están viendo no es para la República Dominicana. Eso es para complacer el ego de los haitianos en la clave electoral de la Balaz. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, el PRD y el PLD, en los últimos 16 años han metido las manos en la política haitiana. Lo hizo primero en forma indecente Hipólito Mejía, cuando propició desde la República Dominicana, aliado con Hans Hertel, y con George Bush, y con Condoleezza Rice, y se lo advertí cuando me lo preguntaron. Cuando trajeron a Joseph Chamblin y a Guy Philippe a este país, a entrenarse por el señor Sonrisa, Marte Martínez y Soto Jiménez, le entregaron armas y le entregaron municiones y también ropa militar, zafarrancho, y fueron entrenados aquí para tumbar a Aristide en el 2004. Eso lo hizo Hipólito Mejía. Después de esa caída de Aristide, el presidente Fernández llega al poder y comienza a meter las manos con empresarios dominicanos en la política interna de Haití. Y se lo advertí. Y le advertí a Danilo Medina que sacara las manos de la política interna haitiana. Ese Félix Bautista, en las elecciones haitianas, andaba en una jipeta, fue en un helicóptero a Haití, con maletas de dólares, a torcer la voluntad haitiana. Y le dije a un oficial aquí en el país, de la OEA, que me consultó con ocasión de un trabajo que escribí, no sé si fue en Espacio Insular o en SIN, con relación a ese proceso electoral. Le dije a la OEA que cuando vino la segunda vuelta, que pactaran una agenda con Duvalier, con Aristide y con Milán Mandigat, y que no permitieran que Martelly llegara al poder. Se lo advertí, que pactaran con Milán Mandigat para que hubiera un gobierno de transición en Haití, con la presencia, con el compromiso del grupo Duvalier, del grupo Aristide y la gente de Milán Mandigat, que era quien le correspondía ser la presidenta haitiana. Pero ni Barack Obama, ni Clinton, ni Bush querían a Milán Mandigat porque no podían arigonearla. Porque es una intelectual de fuste con mucho valor, la esposa del expresidente difunto Mandigat, Leslie Mandigat. Eso lo propusimos a la OEA, no al bandido que está dirigiendo la OEA, que se llama José Miguel Insulza. No a ese bandido, no a ese buscadinero, no a ese,
se lo propusimos a esa oficial amiga que nos llamó de Washington para preguntarnos qué hacer. ¿Dónde está la relación hoy? Todo esto se lo hemos advertido y nos hemos anticipado con el gobierno dominicano. Hoy tienen que bajar la cabeza y aceptar su estupidez. Es que nunca este país había manejado unas relaciones con Haití en una forma tan estúpida. ¿Cómo es posible que un político permita que empresarios sean quienes pauten la estrategia política de un Estado? Que sean los intereses privados quienes precedan a las acciones políticas de un Estado. Dicen que la paciencia tiene un límite. La paciencia no se la pide al gobierno haitiano. Ustedes han caído en esta trampa por el señor Vicini, por el señor Pepín Corripio. Por eso Pepín Corripio habla de tensión entre República Dominicana y Haití. Y no le llama como es. Por eso Pepín Corripio habla de tensión entre República Dominicana y Haití. Y no llama lo que es. No ve que es una agresión a la República Dominicana. Una agresión porque otras agresiones han quedado impunes. Porque otras acciones directas de ese mismo grupo han quedado impunes. Por esa razón, Pepín Corripio habla de tensión. ¿Cuándo Haití dialoga con la República Dominicana? Cuando le conviene. Cuando le conviene, Haití dialoga con la República Dominicana. Cuando le conviene. El otro diálogo lo llevan los empresarios. Es la agenda empresarial y no la agenda política de este Estado. Por eso esos empresarios no querían en la escena política ni a Bosch, ni a Balaguer, ni a Peña Gómez. Porque no podían jugar con ellos en su bolsillo. Porque aquellos dirigentes políticos no tenían ni hipotecas de ánimo, ni hipotecas inmobiliarias con empresarios. Y aquí lo que han primado son las hipotecas de ánimo y las hipotecas inmobiliarias que tienen los presidentes, desde Hipólito hasta aquí, con ese empresariado podrido que tenemos en la República Dominicana. Con esas mafias, con ese bandidaje empresarial que tenemos en el país. Y no han querido asumir su categoría política. Su categoría política. El problema aquí es que no hay categoría ni vergüenza política en el liderato político de este país. No hay vergüenza política en el liderato político de esta nación. No tienen vergüenza política los dirigentes de esta nación. Y por dinero, por retratarse con empresarios, aceptan todo. Por montarse en carrito de golf en Punta Cana o en La Romana, aceptan de todo. Como son gente con vacíos interiores, retratarse con Bonetti, con Vicini, para ellos es un lujo. Porque nunca han sido nada. Y todo lo que necesitan lo necesitan de fuera, porque adentro no tienen nada. Ese es el gran problema que tiene este país. Ese vacío interior que tiene el liderato dominicano, que necesita muchas cosas para poderse sentir ser alguien, porque adentro no tienen nada. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y esas humillaciones, como muy bien llama el periódico Listín Diario, esas humillaciones tenemos que soportarlas a un gobierno indecente. A un gobierno indecente y a políticos indecentes. Tenemos que aceptarla hoy. Hoy, 26 de febrero, hoy están patentes y vigentes las necesidades que tuvieron Duarte, Luperón, Sánchez, Mella en el siglo XIX. Hoy no tenemos ese problema resuelto. ¿Y qué tienen que decir los políticos dominicanos a esto?
¿Cuál es la pauta? No es llamar al embajador a consulta. Son decisiones políticas que hay que tomar hoy. Decisiones políticas. No llamar al embajador a consulta. Es una decisión diplomática, no es una decisión política. Decisiones políticas. En el año 91, el presidente Aristide fue a la ONU con dominicanos igual que hoy a denunciar el esclavismo de la República Dominicana. Tan pronto terminó su alocución en la ONU, me acuerdo como ahora todo el movimiento para convencer a Aristide que no hablara en contra de la República Dominicana. Y la gente llamando a Balaguer, muchos asesores y muchos empresarios, presidente, no permita que llegue a un acuerdo con Aristide. Balaguer decía, no. Lo dejó hablar. Fue y habló Balaguer aquí en el país. Cuando Aristide terminó, que a él le pusieron el discurso, que él lo terminó, que él oyó el discurso, tomó una decisión, un decreto. Llamó a Blanquito de una línea de guaguas que se llamaba La Experiencia. Llamó a Blanquito y dijo, necesito 800 guaguas. Un decreto. Un decreto. Me tocó personalmente, porque el destino lo quiso así, ser el asistente del canciller de entonces y en representación de la Cancillería llevar el proceso de deportación de haitianos en el año 91. Junto con Rómulo Santos, de Migración, que era representante de Migración, de la comisión que se encargaba de las deportaciones de ilegales. Y eso fue suficiente para que el ejército haitiano derrocara al presidente Aristide, porque no podían sobrevivir con 300 y 400 guaguas todos los días en los puntos fronterizos, mandándole haitianos para allá. Retiró su embajador que era Eladio Quinipín Victoria, pero hizo eso él en el despacho. Vamos a cerrar la frontera. Vamos a cerrar los pasos fronterizos. Con solo evitar que pase un saco de carbón. Con solo evitar que pase un saco de carbón, Haití tiene 5 días para venir aquí a este país y pedir perdón por lo que ha hecho. Con 5 días de prohibición de que pase un saco de carbón de República Dominicana para Haití, es suficiente para que Haití pierda la posibilidad de cocinar. Y esa es una decisión política, porque eso es lo que yo soy. Yo no creo en decisiones diplomáticas. Cuando pasan cosas como esta, las decisiones son políticas, porque esta es una acción política contra el Estado Dominicano, no es una acción diplomática. Ahí no hay una acción diplomática, este es un relajo con la República Dominicana. Cierren la frontera por 5 días. Empresarios no lo van a querer, porque la varilla y el cemento hay que pasarlo. Pero la agenda de los empresarios no es la agenda de la República. Cierren la frontera por 10 días y que no pase nada para allá. A ver qué va a pasar. A ver si el CARICOM y los bichini van a buscar desde Miami o desde Brasil barcos para llevarle comida a los haitianos. Y Pepín Corripio. Miremos cómo soplan los vientos. Vimos a Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermanas Miramar, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, sigue el flujo de drogas
desde la República Dominicana hacia Puerto Rico y hacia Europa. Nosotros estamos hablando de libertad, de soberanía, de nacionalidad, sin percatarnos de cuánto y tanto esta nación está siendo vigilada. No nos estamos dando cuenta que la soberanía marítima y la soberanía aérea de este país está lastrada por los cuerpos de seguridad europeos y de los Estados Unidos. No nos estamos dando cuenta que hemos perdido la autoridad sobre nuestras playas, sobre nuestro litoral marino y la autoridad sobre nuestro aire. Sobre el aire dominicano hemos perdido la autoridad por este tema de las drogas. Ayer en la tarde salía esto en el periódico El Nacional. Decomisan en aguas, en costas dominicanas del sur, 1.729 libras de marihuana. Pero quienes la capturan son la Guardia Costera inglesa y la Guardia Norteamericana en territorio dominicano, en las aguas territoriales dominicanas. Pero ese yate turístico primero estuvo en Miche con esa droga traída desde Jamaica. La Dirección Nacional de Control de Drogas dice que asesoró y colaboró con las fuerzas inglesas y con las fuerzas norteamericanas que incautaron esta droga. Pero esa lancha, ese yate, estuvo anclado en Miche, en suelo dominicano. ¿Dónde estaba la Dirección Nacional de Control de Drogas cuando esa droga llegó a Miche? ¿Cómo no se entera la Dirección Nacional de Control de Drogas de que esa droga está en Miche? ¿Saben por qué? Por la desconfianza que tienen los organismos internacionales de seguridad y de persecución y de interdicción del narcotráfico en las autoridades dominicanas. Y prefirieron vigilar el barco, el yate, en Miche, para ver qué conexiones con el Estado Dominicano tenía esa droga. Miren dónde hemos llegado. Miren dónde hemos llegado. Y estamos poniendo en primer plano a Quirino hace 10 años. Y no estamos viendo la realidad hoy. Cómo la droga nos está quitando autoridad y autonomía como nación. Cómo la droga en Puerto Rico, desde la República Dominicana, vuelve a Puerto Rico e incautan 100 kilos de cocaína, venido del puerto multimodal Caucedo, en un barco dominicano. Y a ustedes, el director nacional de control de drogas, el presidente, le está diciendo que tiene 66 perros y que el narcotráfico está cercado en la República Dominicana. Y miren cómo está fluyendo la droga hacia Puerto Rico, hacia Miami, hacia los Estados Unidos y hacia Europa, desde la República Dominicana. Y estamos poniendo atención a denuncias de Quirino. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Y estamos viendo el narcotráfico a partir de Quirino y no a partir de esta realidad. ¿Cómo lo estamos perdiendo todo? La autonomía, la libertad sobre nuestras playas y la libertad sobre la posibilidad de navegar en forma aérea. ¿Cómo estamos siendo vigilados como nación por Inglaterra en nombre de la Unión Europea y el Acuerdo de Dublín y los Estados Unidos? ¿Somos libres? ¿Somos independientes verdaderamente? ¿Podemos decir que somos una nación libre, independiente y soberana cuando tenemos la vigilancia permanente sobre nuestro espacio aéreo y sobre nuestras costas marinas de
barcos extranjeros, de unidades militares extranjeras, haciendo acciones en nuestro territorio, acciones directas, de fuerza directa en nuestro territorio, y no podemos decir nada. ¿Cómo Estados Unidos y la Unión Europea hacen intervenciones militares en playas dominicanas, pasando por encima de todas las autoridades nacionales? Hoy, 26 de febrero, celebrando la independencia dominicana, miren qué independencia, lastrada por el narcotráfico. El narcotráfico ha lastrado nuestra independencia, nuestra soberanía. El narcotráfico le permite a Inglaterra, le permite a Estados Unidos hacer intervenciones de fuerza directa con sus ejércitos sobre el patrimonio dominicano. Y no podemos decir nada, aceptarlo como bueno y válido. Permítame cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La supervisión de las compras de solares para construir escuelas, comunicó al país que detectó 50 compras fraudulentas en solares y sobrevaluadas. Ahí está. Eso lo está haciendo el propio Ministerio de Educación. Pero el Ministerio está detectando las sobrevaluaciones que ellos quieren. No son 50. En los últimos 2 años, en educación, se han hecho transacciones con solares, en más, no son 50, repito. Las transacciones con solares de manera fraudulenta en educación se han hecho con más de 400 solares, con más de 400 terrenos. Se han hecho en educación. No son 50. Estamos juzgando a Félix Bautista, pero lo que está pasando en educación con los costos de las aulas y con las compras y ventas de solares, no se le puede decir a nadie. Ahí hay muchos miles de millones de pesos que han ido a parar al entorno, a gente cercana al ministro de Educación. Negocios asquerosos se han hecho con solares. Es tanto el escándalo que un sacerdote en el Cibao, en un acto de inauguración, increpó al propio ministro de Educación frente al presidente de la República por un negocio sucio con un solar, con el solar de esa escuela que se estaba inaugurando. Para que ustedes entiendan hasta dónde ha llegado esto. En cada aula aquí se roban 1.300.000 pesos en cada aula de esas que se inauguran. Y estamos buscando más impuestos, según Guarocuya Félix, para eso, para que mucha gente se haga millonario con los fondos de todos nosotros. Miren lo que pasa con la circunvalación recién inaugurada. El ministro de Educación, de Obras Públicas, felicita al presidente por la circunvalación. Pero lo hace ¿desde dónde? Desde sus 2 empresas privadas. Pónmelo arriba, Albert. El IDOSA
y Aeroambulancia felicitan a Danilo Medina por la autopista de circunvalación. Esas dos empresas del ministro de Obras Públicas, que no tienen que ver nada con la avenida de circunvalación, están felicitando al presidente por la construcción de la avenida de circunvalación. ¿Ustedes saben cuánto costó esa avenida de circunvalación? 95 millones de dólares para 27 kilómetros de carretera. 95 millones de dólares para 27 kilómetros de carretera. 3.5 millones de dólares por cada kilómetro. 157 millones de pesos por cada kilómetro de carretera. 157 millones de pesos por cada kilómetro de esa avenida de circunvalación. Vayan a ver en qué otro país del mundo un kilómetro de carretera cuesta 157 millones de dólares. Por eso hasta Aeroambulancia y el IDOSA están felicitando al presidente por ese atraco. Por ese atraco de la avenida de circunvalación. 157 millones de dólares por cada kilómetro de carretera. ¿Resiste eso alguna evaluación? Lo que está pasando en obras públicas, en la oficina supervisora de obras del Estado, lo que está pasando en educación, lo que está pasando en las Fuerzas Armadas dominicanas, con ese tema de compras y contrataciones, lo que está pasando en la Junta Central Electoral, no se le puede contar a nadie. No se le puede contar a nadie. Usted sabe lo que es tomar 3,5 millones de dólares por un kilómetro de carretera. 3,5 millones de dólares. Ninguna carretera europea, ninguna carretera norteamericana cuesta 3.5 millones de dólares por kilómetro. Ninguna. Y son carreteras superiores a las que tenemos aquí. Y contrástenlo, lo que estoy diciendo, para que se den cuenta de dónde estamos llegando. Y todo eso consigue publicidad y justificación en los medios de comunicación. 157 millones de pesos por un kilómetro de carretera en la circunvalación. Por un kilómetro de carretera. Y 100 pesos de peaje. 100 pesos de peaje. No conformen con los 157 millones de pesos por kilómetro. Cobrarán 100 pesos de peaje por transitar por esa calle. Otro peaje privado. Permítame cambiar de peaje. Decía la directora, cambié el último tema, pensaba que, bueno, hubo un trueque aquí en los temas, pero voy a entrar en el que puse ahí. Miembros del Comité Central del PLD, guiados por el arquitecto Montaz, el director de la CAS, están pidiendo que el comité político trate el tema de la reelección. Ayer, un grupo de juristas convocados por Juan Bolívar Díaz y el periódico El Nacional a una tertulia, este fue el resultado que tuvieron los juristas sobre el mismo tema de la reelección. Juristas difieren sobre necesidad de referéndum para la reelección. Nosotros le queremos decir al señor Juan Bolívar Díaz y decirle a los juristas que están ahí, y igual que al arquitecto Montaz, que la reelección no es un tema
del Comité Central ni del Comité Político del PLD. La reelección depende de la voluntad del presidente hoy. Él lo ha demostrado. ¿Cuántos anuncios hizo el secretario general y expresidente del Senado del PLD con relación a la reunión del comité político? ¿Cuántos anuncios hizo? ¿Cuántas veces Reinaldo Pared dijo que el comité político se reuniría después de mañana, después del 27 de febrero, después del discurso del presidente para tratar el tema de la reelección? ¿Quién tiene la potestad de convocar al comité político para una reunión de cualquier tema? ¿Quién lo tiene? ¿Quién es que tiene la categoría para convocar al comité político? No es el presidente y el secretario general, supongo yo, de manera estatutaria. ¿Quién es el presidente del PLD? Leonel Fernández. ¿En qué situación está Leonel Fernández en el comité político y en el comité central? ¿En qué situación está? ¿En qué situación está Leonel Fernández en el comité político y en el comité central? ¿Cuál es su situación de poder en esos dos organismos del PLD? ¿Qué controles tiene Leonel Fernández sobre el comité político y qué controles tiene Leonel Fernández sobre el comité central de su partido hoy? Sería estúpido Leonel Fernández si convocara al comité político en las actuales condiciones. Es un suicidio y Leonel Fernández no es suicida. Y Danilo Medina no convoca ni pide que se reúna el comité político ni el comité central. Porque en el plan, en el mecanismo, en su estrategia, en la construcción de sus fines reeleccionistas, le faltan piezas, le faltan actividades, acciones. No ha podido troquelar completamente, o sea, moldear. Propuso la palabra troquelar muchas veces y me preguntan, ¿qué es lo que es troquelar? Moldear a Leonel Fernández en la condición que él necesita. ¿Ustedes piensan que este asedio sobre Leonel Fernández no conviene a Danilo Medina? ¿A quién conviene este asedio sobre Leonel Fernández? No digo que sea él, pero ¿a quién conviene? ¿Quién se beneficia de estos ataques a Leonel Fernández? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué no hay ningún pronunciamiento sobre estos ataques a Leonel Fernández, más que la visita, la simulación en una visita a la casa de él? ¿Por qué no hay un pronunciamiento de ningún funcionario del Palacio con relación a esto? ¿Por qué ningún senador de la facción de Danilo Medina? ¿Por qué ningún funcionario público del gabinete que ha nombrado Danilo Medina ha hecho ningún pronunciamiento con relación al tema Quirino? ¿Por qué Gustavo Montalvo? ¿Por qué Roberto Rodríguez Marchena? A pesar de que Humberto Salazar dijo que tenía las pruebas documentales de que ellos habían iniciado la campaña o el ataque a Leonel Fernández, ¿por qué no se ha pedido a Humberto Salazar que muestre los documentos, las pruebas que tenía de eso? Para que ustedes entiendan cómo es la política. La reelección no es un asunto de debate académico ni jurídico. La reelección es un asunto de debate político y de lucha política. Esa es la razón de la reelección, igual que de la antirreelección. Es lucha política. Y en la lucha política lo que se imponen son las conveniencias.
cuando le convenga a Danilo que haya reunión del comité político, porque él tiene la mayoría. Cuando llegue el tiempo, en su momento, como él dijo, en ese momento se hablará de reelección o de no reelección en el comité político, igual que en el comité central. Nos veremos esta tarde en Acción Popular.